Hola, ¿te has preguntado cómo podemos comunicarnos de forma adecuada según el entorno que nos rodea? Con ustedes, Carlos Enrique López Adames. Y hoy les hablaré de los factores que intervienen en la presentación oral. También les hablaré sobre la comunicación asertiva. ¿Y por qué es importante comunicarnos de forma asertiva con esos participantes que nos realizan preguntas? Comencemos explicando lo que es la comunicación asertiva. ¿Qué es la asertividad? ¿Qué es la comunicación asertiva? Se trata de decir lo que sientes respetando a la otra persona. Es expresarnos sin faltarle el respeto a la otra persona. Es decir, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que queremos comunicar, pero de forma respetuosa. Por eso, la comunicación asertiva tiene que ser regulada en los siguientes parámetros: en nuestra conducta no verbal, en nuestra conducta verbal y en nuestra conducta paraverbal. Comencemos con la conducta no verbal. ¿A qué se refiere esto? A tu lenguaje corporal. ¿Qué clase de conducta adoptas con tu lenguaje corporal en una situación que te puede hacer molestar o te desagrada? Ese es el papel de la comunicación asertiva. Imagínate una situación que te disgusta. Estás hablando con una persona que te hizo molestar. Tienes dos opciones. Una, expresarte de esta manera corporalmente. Dos, regular y controlar tu lenguaje corporal, es hacerle entender a la otra persona que estás molesto, pero sin agredirlo con tu lenguaje corporal. Por ejemplo, cambia totalmente. La comunicación cambia con nuestro lenguaje corporal. Yo puedo agredirte con mi lenguaje corporal, no necesariamente con las palabras que te digo, sino con los gestos que realizo. Yo puedo expresar que estoy molesto, pero sin la necesidad de agredirte corporalmente. Eso es la comunicación asertiva, expresar lo que sientes, pero sin dañar, lastimar o herir a la otra persona. Y algo que me preguntan siempre, pero Carlos, nosotros no podemos ser responsables por lo que la otra persona crea que nosotros estamos comunicando. Eso es cierto, pero tú debes hacer tu papel en expresarte de forma asertiva. Quiero que te imagines la siguiente situación. Tienes a un participante que te realizó un comentario incómodo. ¿Cómo vas a reaccionar? Te vas a molestar y le vas a responder con un lenguaje corporal agresivo a ese participante. O vas a expresar tu disgusto ante esa pregunta que puede ser un poco extraña y tratar de responderle de la mejor manera posible y que entienda que esa pregunta no es adecuada. Es regular, es controlar nuestro lenguaje corporal
Repito, una agresión, lastimar o herir a otra persona no es solamente lo que dices, sino cómo lo dices. No se trata solamente de lo que dices, sino de cómo lo dices. Porque tú puedes estar respondiendo de forma normal, con argumentos sólidos, respetando a la otra persona. Pero si tu lenguaje corporal en esa respuesta es alterado y empiezas a hacer gestos extraños de alteración, ¿qué entiende la otra persona? Que estás siendo agresivo. Aunque tu mensaje sea de paz, de calma, de tranquilidad, tu lenguaje corporal expresa algo totalmente distinto. Por eso debemos controlarnos, ser conscientes de los gestos que realizamos. Debemos tener autocontrol de nuestro cuerpo y entender por qué realizamos un gesto determinado, para que podamos comunicarnos de forma asertiva con las personas que nos rodean y cuando estamos hablando en público, que necesitamos la habilidad de la asertividad. Y recuerden que el orador siempre es el rey. ¿Por qué? Está en el escenario. El orador es el rey porque está en el escenario. Tú eres el que domina y controla el evento. Pero pierdes tu trono en el momento que dejas que una situación o una persona controle tus emociones. Si un participante realiza un comentario y tú empiezas a actuar de una manera desequilibrada por ese participante está ejerciendo su poder en ti y tú lo permites porque nadie te puede afectar si tú no lo permites. Cuando tú permites que ese participante te afecte, te controla emocionalmente, controla tus gestos, tu voz y tu forma de reaccionar, y ese participante terminará contagiando a los demás con su negatividad. Así que debes aprender a manejarte para poder manejar cualquier situación. ¿Qué incluye nuestra conducta no verbal? Nuestra sonrisa. Debemos tratar de sonreír si la situación lo amerita, si es posible. Recuerden tratar de sonreír. ¿Por qué sonrisa telefónica? Porque realizaron unos estudios que indican que cuando sonreímos, la otra persona, aunque no esté observándonos, sentirá esa sonrisa. Y todos sabemos los grandes efectos positivos de sonreír. Así que si puedes y la situación lo permite, trata de sonreír. Recuerda que dice mucho de ti tu sonrisa. Y principalmente cuando te están atacando y criticando y tú sonríes y te mantienes tranquilo y calmado y respondes de forma inteligente, la percepción que el público tiene de ti es de una persona excepcional. Así que, si puedes sonreír, hazlo. Gestos firmes, postura erguida, debemos estar derechos, manos sueltas. Recuerden que yo siempre les corrijo que no tengan las manos todo el tiempo durante todo el discurso moviéndose con las manos pegadas. Está bien juntar nuestras manos porque significa poder, energía, liderazgo, pero si yo estoy con mis manos
juntas durante todo el discurso, pierdo mi poder de expresión. Nuestro mayor poder en el lenguaje corporal se concentra en el rostro y en las manos. En el rostro y en las manos. Así que debemos cuidar nuestros gestos y el movimiento de nuestras manos. Repito, tú puedes comunicarte de forma adecuada, tener las respuestas adecuadas para una situación y desenvolverte de manera correcta en tu forma de comunicar tus palabras. Pero si tus expresiones no están en concordancia con el mensaje que estás expresando, la persona entenderá lo que ve, lo que observa. Repito, tú puedes estar hablando de paz, pero si tu lenguaje corporal dice guerra, la persona entenderá eso. Porque el lenguaje corporal tiene un gran poder en la percepción de lo que creemos y de cómo nos comportamos. El lenguaje corporal influye en nuestra voz y en la seguridad personal que tenemos. Si usted está con una postura decaída todo el tiempo, es probable que se sienta triste en un momento determinado. De tanto estar encorvado y mirando al piso, usted se sentirá triste, porque de una u otra forma el lenguaje corporal influye en su cerebro, liberando las hormonas que causan una determinada emoción o reacción. Así que cuide su lenguaje corporal para cuidar los efectos que tendrá en su voz y en la creencia que usted tiene de sí mismo y en la creencia que tiene el público de usted. Si usted cuida su lenguaje corporal, el lenguaje corporal cuidará de usted. ¿Qué otra conducta debemos tomar en cuenta en la comunicación asertiva? La conducta verbal. Es cómo dices las palabras. ¿De qué forma te expresas con tus palabras? Tus palabras son como un cuchillo. O tus palabras son como el cielo. La forma en la cual te expresas en lo que dices, en tus palabras, puede afectar positiva o negativamente a una persona. Por ejemplo, si tú le dices a una persona durante años, eres un imbécil, eres un tarado, eres un estúpido, no eres bueno, no eres inteligente, esas palabras, aunque tienen un 7% de impacto en la comunicación, esas palabras se quedan grabadas para toda nuestra vida y terminan definiendo el cómo nos vamos a comportar. Así que las palabras pueden herir o pueden sanar. Porque si tú le dices a una persona algo totalmente distinto durante años, por ejemplo,
tú puedes, lo lograrás, tienes la valentía y el coraje para hacerlo, eres inteligente, esa persona tendrá resultados positivos. Y no solamente lo que decimos afecta a los demás, también nos afecta a nosotros. Porque todo lo que tú le dices a otra persona, también te lo dices a ti mismo. Todo mensaje que trata de limitar las capacidades humanas de otra persona limita tus propias capacidades internas, porque tú estás escuchando esas palabras. ¿Y cómo se aplican nuestras palabras en la comunicación asertiva? ¿Cómo podemos comunicarnos con nuestras palabras de forma respetuosa? Por ejemplo, he observado esta situación que ha ocurrido. Siento que debemos cambiar. Pienso que quizás esta sea la mejor opción. ¿Qué te parece si hacemos esto? Es buscar la forma de encontrar las palabras correctas para comunicarnos sin tratar de imponer o agredir a la otra persona. Por ejemplo, en lugar de decir, te comportas como un bandido, un ladrón, como un traidor, enfermo, puedes decir, he observado que has tenido una conducta que me ha estado preocupando. ¿Qué te parece si hacemos esto? Es cambiar la forma en cómo te expresas. Ahora hablemos de la conducta paraverbal. ¿A qué se refiere la conducta paraverbal? Nuestra voz. A eso se refiere la conducta paraverbal. Nuestra voz. Si nosotros comunicamos un mensaje de entendimiento pacífico, de tranquilidad, pero nuestra conducta paraverbal, es decir, la conducta de nuestra voz, no es la misma que las palabras que estamos emitiendo, ¿qué ocurre? La persona se fijará en el volumen de tu voz, en la forma en que se escucha y determinará eso como una agresión. Repito, tú puedes estar comunicando un mensaje tranquilo, pacífico, normal, pero la otra persona puede sentirse agredida por el volumen de tu voz, por el tono de tu voz, por la forma en la cual te expresas con tu voz. La otra persona se puede sentir agredida por ti. Por eso debes cuidar tu voz. Porque quizás tú tienes buenas intenciones, pero tu voz comunica lo contrario. Imagínate
Otra vez con un participante que te critica o realiza un comentario negativo. Tienes dos formas de responder. Utilizando la comunicación asertiva o no, eso no es así. ¿Quién te dijo eso? De forma agresiva estoy agrediendo a esa persona con mi voz. ¿Qué es lo recomendable? Que regule mi voz, que mantenga mi volumen en esa situación en un volumen intermedio o un volumen tenue, calmado, con una tonalidad de voz suave, delicada, para no agredir a la otra persona con mi voz. Debo tratar de hablar de forma fluida, respetando los silencios y con una entonación agradable. Y no hablar de esta manera. Sí, porque eso que estás diciendo no me parece. Eso no es agradable. Yo debo tratar de disminuir el volumen de mi voz, cambiar a una tonalidad suave, armoniosa, tranquila, quizás que demuestre molestia si es lo que yo quiero comunicar, pero que no sea agresivo. Si yo lo que quiero es expresar que estoy molesto, yo no tengo que aumentar el volumen de mi voz para que tú entiendas que yo estoy molesto. Yo lo puedo hacer con un volumen tenue y calmado. Regulamos nuestra voz. No se trata de cohibir lo que sentimos. Se trata de expresar lo que sentimos de manera correcta. Una habilidad que necesita un orador para desenvolverse ante preguntas y situaciones incómodas. Continuamos. Ahora avanzamos con los factores que intervienen en la presentación oral. Debemos estar pendientes de cuáles son esos factores cuando estamos hablando en un entorno físico. ¿Cuáles son esos factores que pueden afectar mi presentación oral? Existen tres factores principales. El primer factor principal es el orador. Tú debes considerar tu preparación, tu dominio del tema. Tú debes considerar qué tan preparado estás para hablar de un tema determinado. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu imagen con respecto a ese tema? ¿Cuál es tu condición física? ¿Gozas de salud? ¿Dormiste? Todos esos elementos pueden influir. Debes considerar el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Tú.
Por ejemplo, me piden que hable de medicina. Yo debo considerar mi preparación con respecto al tema de la medicina. ¿Cuál es mi preparación? ¿Cuál es mi dominio? ¿Cuál es mi experiencia con respecto al tema de la medicina? No tengo experiencia en la medicina. No sé qué es la medicina. Considero ese aspecto y entiendo que si me pidieron hablar de la medicina, yo tengo que asociarlo con mi dominio. Debo hablar de ese tema en específico, pero debo enfocarlo en lo que yo domino según mi experiencia. No dominas la medicina, pero digamos que dominas la motivación. Entonces enfocas el tema de la medicina en la motivación y cómo esto influye en los pacientes, por ejemplo. Consideras lo que sabes, el dominio y la experiencia que tienes con respecto a ese tema para poder expresarte de una manera adecuada, para saber cuáles son los tópicos que estarás tratando. Y recuerda que debes considerar tu factor físico, cómo te sientes. ¿Estás preparado para hablar de ese tema? ¿Dormiste? ¿Comiste? ¿Tienes un dolor o un malestar? Todos esos factores debes considerarlo. Por ejemplo, yo sé que si tengo un malestar, una alergia, o no dormí, o no comí, yo sé que en mi presentación es muy probable que diga muletillas y que me equivoque con las palabras, porque yo me conozco, yo sé que si no como, que si no duermo, que si tengo un problema de alergia, yo sé que no daré el 100% de mis capacidades. Yo debo estar consciente de ello. Me tengo que presentar, tengo que intervenir, pero debo estar consciente de mis limitaciones y tratar de estar en óptimas condiciones para el evento. Yo debo conocer que quizás por esas condiciones físicas me puedo equivocar. Y como yo sé eso, porque considero el factor principal que soy yo, puedo mentalizarme a estar preparado si eso sucede. Por ejemplo, tener una dinámica, hacer otro comentario, buscar la manera de solventar esa situación, porque yo considero mi condición física. Quizás antes de la presentación, si tengo un problema familiar o personal, yo considero ese factor y antes de la presentación empiezo a escuchar música para relajarme y concentrarme en lo que tengo que hacer. Yo debo evaluar cómo estoy para hablar en público. ¿Qué me puede afectar negativamente y qué me puede favorecer en mi condición física? Yo debo considerar todos esos elementos. Yo debo conocerme, yo debo entenderme y yo debo saber cómo me siento y qué quiero comunicar, qué quiero decir, qué quiero expresar, cómo lo quiero decir, cómo me quiero expresar y cuál es el mensaje que tengo en mi corazón para esas personas. ¿Qué me apasiona? ¿Qué me motiva? ¿Qué me inspira con respecto a ese tema? Yo debo conocerme, yo debo considerar el factor más importante en la presentación, que soy yo, para poder
dar el máximo de mis capacidades en el escenario. El público debes considerar la edad, el sexo, nivel intelectual, puntos en común, inclinaciones políticas o religiones. Por ejemplo, si tú tienes un público y ese público pertenece a una congregación o una iglesia, tú sabes que a ese público tú tienes que ir con un mensaje respetuoso de la fe que ellos profesan. Y debes tener cuidado con tus palabras y con tus argumentos para que el público no se sienta ofendido. O por ejemplo, si tú tienes un público y tú sabes que ese público, la mayoría corresponde a una entidad política, tú sabes cuáles son los temas que les pueden desagradar o pueden crear disgustos en la ponencia. La edad. Si tu público es juvenil o es adulto, si es juvenil, tú sabes que debe ser más entretenido, más dinámico, eufórico, realizar dinámicas, juegos, para que puedan entretenerse. En cambio, si son adultos, sabes que puedes tocar temas más profesionales y de un campo de estudio más extenso y que debes tener un contenido de alto valor y calidad. El sexo. La mayoría de mi público son mujeres. Me pidieron hablar ante un grupo de mujeres. Imagínate que te pidieron hablar ante un grupo de mujeres y en tu discurso tienes un argumento o una frase que es machista. Causas controversia porque no consideraste tu público. Si tú sabes que tu público son mujeres, sabes que es probable que les desagrade esa clase de comentarios. Debes considerar todos estos elementos. Ahora, ¿qué pasa si mi público es generalizado? No sé quién está asistiendo. Lo único que sé es que hay de todo. Distintas edades, religiones, creencias políticas. Eso es lo que nos vamos a encontrar en la mayoría de las ocasiones cuando hablamos en público. Un público, un grupo de personas en general. Podemos encontrar personas adultas, jóvenes, de todo. ¿Y qué hacemos en ese caso? Sencillo, si tú sabes que hablarás ante un grupo de personas que pueden ser jóvenes o adultas, que pueden tener distintos sexos, creencias, ideologías, tú sabes que tu mensaje debe ser respetuoso en gran manera. Por ejemplo, digamos que un joven está hablando ante un grupo dinámico de diferentes edades y ese joven está hablando de que los adultos no saben lo que dicen
no, no tienen futuro en la nueva sociedad de hoy en día. ¿Cómo se sentirá esa parte del público que tiene una edad avanzada? Se pueden sentir ofendidos. Si tienes un público general, tú debes considerar que puedes tener cualquier tipo de persona y que debes tener un mensaje respetuoso en todo sentido. Ahora, cuando tenemos un público específico, eso nos ayuda a saber qué clase de mensaje específico comunicar a ese grupo de personas. Repito el ejemplo de las mujeres. Nos invitan a hablar ante un grupo de mujeres. ¿Qué les vamos a decir? Debemos considerar que el público es femenino. Podemos hablar del empoderamiento femenino, relacionar el discurso con el empoderamiento, con la motivación, con temas, con tópicos de su vida cotidiana para conectar con ese público específico. Pero si nuestro público es general, debemos tratar de ser respetuosos, comunicar lo que creemos, pero de forma respetuosas, sin agredir y ofender a otras creencias diferentes a las nuestras, a excepción de que esa sea nuestra meta, ofender y criticar a otras personas para causar controversia y crear un problema, que ese es el caso de ciertos políticos y expertos en marketing que crean polémicas para ganar dinero, para ganar seguidores, para ganar influencia, pero no es la idea. Esos son ellos que están realizando su estrategia en específico. Pero no es la idea que nosotros provoquemos que el público esté en contra nuestra. No es la idea. Ellos lo hacen porque tienen su estrategia definida para provocar un efecto en las masas, porque ellos tienen un plan, una estrategia, pero no es la idea de cualquier ponente provocar esa clase de efecto en las personas. Por eso debemos tratar de ser respetuosos con nuestro mensaje y considerar las distintas religiones que pueden estar presentes, los géneros políticos. Debes considerar todos esos factores y cómo puedes comunicar lo que tú crees de forma respetuosa. Quizás no puedas evitar que otros se sientan ofendidos, porque vivimos en una humanidad que se ofende por todo. Hoy en día las personas se ofenden por todo. Pero tú puedes tratar de que tu mensaje sea lo más respetuoso posible, que comunique tus creencias, tu fe, tu ideología, pero siendo respetuoso con las otras personas sin imponer o criticar a ideas contrarias a la tuya. Repito, si tú tienes un público específico, tú sabes a qué vas con ese grupo y tú ya puedes determinar qué clase de mensaje le quieres decir a ese grupo de personas y con qué finalidad y qué motivo tienes con esas personas al comunicarle tus palabras. El tercer factor es el entorno. Es el área física y geográfica donde se llevará a cabo la actividad. Y el orador debe considerarlo porque éste influye en su presentación. ¿En qué sitio, en qué lugar se hará la presentación? ¿El lugar tiene aire acondicionado? ¿Hace calor? El área física y geográfica. ¿Cómo es el entorno? ¿Es un entorno agradable? ¿Qué clase de asientos tiene? ¿Los asientos son cómodos o son incómodos? ¿En qué parte geográfica está ubicado ese sitio?
porque dependiendo de la ubicación geográfica, tendremos un comportamiento determinado. Y es así. Tú puedes ser el mejor orador del mundo, pero si te ubican geográficamente en un lugar precario, en un lugar que te desconocen, en un lugar que no saben quién eres, el impacto de tu mensaje no será el mismo. Entonces tú sabes que dependiendo del lugar geográfico en el que te encuentres, puedes dar un mensaje determinado. Por ejemplo, yo sé que el lugar en donde me voy a presentar, las personas de esa ciudad o población tienen este problema. Entonces yo puedo enfocar mi mensaje, mi discurso al problema de las personas de esa ciudad, estado o país y de esa forma conectar con ellos. Y si el lugar está ubicado en una zona geográfica agradable, con recursos, entonces tú consideras los elementos de esa zona. Estas personas tienen este estilo de vida, se comportan de esta manera, hablan de esta manera, piensan de esta manera. ¿Cómo yo puedo influir con mi discurso a estas personas que piensan de esta manera y creen en estas cosas? Es importante considerar el factor geográfico. ¿A qué país le estás hablando? ¿Cuáles son las costumbres de ese país? ¿Cuáles son las creencias de ese país? ¿Qué le gusta a la persona de ese país? Es importante hacer un estudio de esos elementos a la hora de realizar un discurso. Considerar el área física, el lugar y considerar en qué parte se encuentra. El ambiente físico es la instalación de todos los detalles, el aire acondicionado, la dimensión, los asientos, distribución del público, baños, puertas, si el lugar es público o privado. Tú debes considerar todos esos factores. Debes considerar el microentorno. Repito, debes considerar la ciudad o población en la cual estarás realizando el evento. Debes considerar sus gustos, su creencia, sus costumbres, para tener un mensaje efectivo con ese grupo de personas. También debes considerar el macroentorno. Es la situación actual socioeconómica de conocimiento nacional y mundial. Por ejemplo, tú debes considerar que la mayoría de las personas están deprimidas por la cuarentena, porque no tienen trabajo, porque los despidieron, porque el negocio quebró. Tú debes considerar todo eso. Para cerrar el día de hoy, quiero que pienses. Piensa en el escenario, en las personas y en el mensaje que tienes para decirles. Analiza todos los factores para que puedas desenvolverte como un ganador en el escenario. Cree en tu mensaje y en tus palabras, pero considera lo siguiente. ¿Qué mensaje quiero transmitirle a ese grupo de personas? ¿Qué esperan oír? ¿Qué quieren escuchar? ¿Cómo me tengo que expresar? ¿Qué es lo que tengo que decir?
Pregúntate. Tú tienes las respuestas para encontrar las palabras necesarias para conectar con las personas que te escuchan. Pero para que te escuchen, primero debes escucharte tú mismo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Procedemos con la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. Levante la mano si desea intervenir el día de hoy. Domi. Hola, profesor, excelente clase. Cuántos detalles importantes. Quiero preguntar, si uno como orador es un invitado, ¿cómo podemos confirmar todos esos detalles del ambiente físico? ¿Cómo podemos, si cuestionando a quien nos invita, o cómo podemos llevar el control de esa parte? Debes preguntar a la persona que te está invitando todas las condiciones del lugar y preferiblemente debes visitar el sitio. Gracias, Domi. Noemi Pérez. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias. Cada una de las clases que hemos tenido me han parecido muy importantes. Son aspectos que nosotros realizamos diariamente, pero no somos conscientes. Entonces estaba ahora con la comunicación asertiva que usted platicó, estaba pensando en que tenemos que ser mucho más conscientes de nuestras actitudes, nuestros pensamientos y la forma en que nos conducimos al momento de hablar en público o con otras personas. Entonces estaba pensando, por ejemplo, en la monarquía, que ellos cuando salen al público son como muy conscientes de sus acciones, de sus reacciones, para dar una buena imagen o dar al público la imagen que ellos desean proyectar. Entonces, pensaba en esto porque ya llevamos varias clases tomando, eh, ya llevamos varias clases con usted y creo que esa parte es la que tenemos que tomar en cuenta, el de ser muy conscientes de cómo actuamos para ir corrigiéndonos a nosotros mismos. Y segundo, me gustaría consultarle si usted nos puede recomendar alguna técnica adicional a las que ya nos ha hablado con anterioridad respecto a ponernos, a sonrojarnos. Yo suelo sonrojarme por cosas buenas y cosas malas. No hay un patrón que a mí me dispare el ponerme roja. Entonces, ¿de qué manera podemos controlar eso? Adicional a la respiración, porque lo he intentado, pero no ha sido suficiente para que yo no me sonroje. Y a veces al sonrojarme en ciertos momentos la gente puede pensar, puede tener una reacción distinta a la que yo quiero expresar. Debes preguntarte qué reacción emocional provoca que te sonrojes y tratar de evaluar tus emociones que provocan que te sonrojes. En ese caso sería un control emocional y evaluación de cómo te sientes y qué provoca eso, qué clase de sensación ante una situación determinada. Para eso debes recurrir al autoanálisis. ¿Por qué me siento de esta manera y por qué esta sensación provoca esto? Ah, ok, perfecto. Gracias, profesor. Gracias, Noemi. Sí, Sofía. Depende de ambas partes.
pero tú debes hacer tu trabajo por comunicarte de forma asertiva y hacer que la otra persona te entienda lo mejor posible. Quizás esa persona no te entienda porque simplemente no quiere entender, no quiere escucharte, no quiere asimilar lo que tú digas, pero tú debes tratar de hacer tu trabajo de comunicarte de forma asertiva. Angélica, practicar. Yo tuve un estudiante y ese estudiante seguía frunciendo el ceño, seguía frunciendo el ceño. Y después de una gran cantidad de clases, de prácticas y de presentaciones, que le decía, no frunzas el ceño, lo dejó de hacer. Pero no se trata de que yo le diga a ustedes que dejen de fruncir el ceño. Se trata de que ustedes se den cuenta y traten de dejar de hacerlo. Y es un proceso largo y depende de ti el tiempo que dure dejar de hacerlo. Procedo a decir la asignación de hoy. La asignación de hoy es realizar un análisis escrito de la clase. Mínimo 5 líneas. Sí, Ronald, me estaba refiriendo a que existe un estudio en el cual se demostró que una persona por llamada telefónica, si está sonriendo, la otra persona que está escuchando sentirá esa sonrisa. Es decir, el lenguaje corporal afecta nuestra voz y la percepción que entiende la otra persona. Y recomendaba sonreír en la mayoría de los casos. Siempre es algo efectivo. Incluso los políticos siempre sonríen en las fotos, aunque se encuentren con una persona que odian. ¿Por qué? La sonrisa siempre tiene grandes beneficios. Gracias a todos por acompañarme, por preguntar, por intervenir. Nos vemos en la siguiente clase. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo. Hasta luego.